La grandeza de los hombres muchas veces solo se mide con hechos que perduran para siempre. Sin embargo, hay hombres y mujeres que desde el anonimato cada día hacen grandes proezas que también merecen ser valoradas. De lo ordinario a lo extraordinario, experiencias transformadas para un legado eterno. Honoris causa, mucho más que un reconocimiento. Señores, es un privilegio iniciar nuevamente otro capítulo más de Honoris Causa. En el día de hoy tenemos la oportunidad de llegar hasta la casa de un amigo, de un pastor a quien personalmente admiro mucho y de quien también de alguna u otra manera he aprendido la fidelidad dentro del ministerio pastoral, dentro del ministerio como misionero. Estoy hablando del pastor Ernesto Bin. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo está? Estoy bien, con fuerza, con ánimo, con salud. Y se nota eso, porque lo primero que te voy a preguntar es, ¿cuántos años tenés? Estoy con 75. 75, y con mucha pila todavía. Y bueno, por lo menos estoy moviéndome. Sí, depende, a veces hay circunstancias un poco difíciles, pero Dios me ha dado mucha bendición en cuestión de salud y quiero trabajar en todo lo que puedo todavía. Qué bueno. Actualmente estás trabajando con el ministerio de FLET. Sí, ahí es parte de la iglesia. El programa de FLET ya desde los años 70 por ahí me ha impactado. Muchas veces busqué material que podría ayudar a las iglesias a formarse, a prepararse. Y me acuerdo que el principio era muy difícil y no conocí bien el tema, pero por los años he llegado a entender que ese material FLET es una respuesta grande para las iglesias en el Paraguay. Entiendo que no todos obreros, líderes están de acuerdo conmigo. Sé que muchos no aprecian lo que pide realmente FLET, porque el estudio exige esfuerzo. Pastor, estos 75 años de vida que tenés, ¿cuántos años lo dedicaste a la vida ministerial? Bueno, prácticamente ya son más de 50, es decir, a los 19 años me dirigí a Uruguay a estudiar, ahí aprendí castellano, ahí aprendí lo que era vivir en una ciudad que nunca había visto una ciudad, ni Asunción había visto. Y vine del Chaco, ahí que nada de vida de ciudad, pero me ambienté. El problema número uno era el idioma. Ahí estuve débil y hasta que los profesores por un tiempo pensaron que mejor sería mandarme de vuelta al Chaco y que trabaje en la chacra, en la capuera. ¿Cómo fue tu llamado para poder ir a Uruguay? Llamado del Señor para dedicarte a la obra y después dedicarte para prepararte. Bueno, por algo, sí, estudio, ya estuve en escuelas bíblicas en el Chaco, ya había ahí cursos. Y algo me impresionó siempre que eran los soldados que pasaron por mi aldea con sus tropas de animales que llevaban para faenar en Mariscal Estigarribia. Y siempre tenían que pasar por mi aldea, y en mi aldea había muchos árboles de sombra, y ahí estaban con sus
200, 300 animales por las calles y yo procuré de entrar en contacto con estos muchachos. A veces le pedía a mi mamá algún huevo frito porque esto es solo de galletas, sí. Solo de galletas vivían y no sé, me impresionó este grupo de gente y ahí poco a poco sentí el llamado. Yo sé que en mi congregación me apoyó, aunque estaban con ciertas dudas todavía si Ernesto iba a marchar, si esto iba a dar un pastor, un predicador. Ahí había ciertas dudas, pero ahí después del segundo semestre del estudio, ahí llegué a convicciones claras. Los profesores me apoyaban y, en fin, poco a poco el llamado fue claro. Tal vez más claridad recibí cuando en el año de práctica, después de estudiar 3 años en el seminario, me enviaron aquí a kilómetro 81 al Hospital Menonita. Esto todo era en aquel tiempo monte y comienzos todavía. Había un pastor, Juan Reguer, que tenía que guiarme y este pastor no era nada misericordioso conmigo. Todos los días yo tenía algún deber, algún estudio bíblico, unas cuantas visitas, esto y lo otro, y tenía que hacerlo. Pero ahí llegué a percibir esto: el Señor me bendice, el Señor me usa. Aprendí a predicar en el aire libre, ahí por eso en aquel tiempo venía a hablar de micrófono todavía, ¿no? Que si vos querías alcanzar a la gente, abrirle tu micrófono particular que Dios te ha puesto. Y por eso, pero esto fue cuando los obreros, mis compañeros de trabajo, el pastor, los doctores, cuando ellos me confirmaron mi llamado, ahí yo tenía claridad. El Señor me usa y me bendice, veo que hay aceptación, hay resultado, me veo capaz de hacerlo, aunque siempre había dificultades, ¿no? Pero esto fue más ahí en donde llegó la confirmación. Sí. Y tu primer campo misionero prácticamente fue kilómetro 81. Sí, esto fue un año de práctica, fue ahí, pero después tuve otro año de estudio en el seminario. Ahí entre estos años ya me casé y fui con mi esposa a estudiar un año más en Uruguay. Ahí en Uruguay el director también tenía claro, Ernesto no va a pasar ningún domingo sin predicar. Y bueno, de eso vamos a seguir hablando. Vamos a ir a una breve pausa, pastor, y después cuando volvamos vamos a conocer un poco lo que, si se cumplió esa palabra, por decir así, profética del director del seminario. Ya volvemos aquí en Honoris Causa. Aquí estoy yo, aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Eres tú mi herencia. Seguimos aquí en Honoris Causa compartiendo con todos ustedes la experiencia, el llamado, el ministerio de servicio en el campo misionero pastoral del pastor Ernesto Vince. ¿Se cumplió aquello del director, pastor, de que tenías que predicar todos los domingos prácticamente? No había perdón, ¿no?
por lo menos mientras que había salud. Y la primera pregunta cuando llegamos de vuelta del trabajo de práctica, ahí la primera pregunta del director era cuánta gente se había convertido. Esto para él era punto clave, que teníamos que pedirles a la gente alguna decisión clara. Desde luego no había tantas conversiones, pero sí, esta era su pregunta central. Y eso le motivaba también a usted en aquel tiempo a predicar, ¿verdad? Porque era como una presión, sí, pero una sana presión. Sí, me motivó mucho, había que prepararse, pero en aquel tiempo por lo menos predicar era el trabajo de pastor. Y sí, de este año de estudio, para mí era el 4º año, para mi esposa era el 3er año. Y después de eso fuimos trasladados al campo misionero en Itacurubí de la Cordillera, es decir, la vecindad de kilómetro 81, en donde ya yo por lo menos tenía cierto conocimiento de lo que era Itacurubí de la Cordillera. Yo sabía que era Itá. Lo único. Curubí también, la ciudad de pequeñas piedras. Y era así, empezar. Pastor, ¿cómo fue? Porque del Chaco saliste, te fuiste a Uruguay, nunca viniste a Asunción, hablabas poco español. Volviste a Paraguay, te mandan a Itacurubí, donde la mayoría de la gente habla guaraní, tu tercer idioma que tenías que aprender ahí. Sí, aprendí guaraní algo, es decir, demasiado poco. Para mí, muchas veces cuando ahora miro al ministerio, uno se puede decir, bueno, ¿por qué no te dedicaste siquiera 1 o 2 años netamente para el guaraní? Es decir, prediqué en castellano, pero después de unos años de trabajo, de 6 y medio más o menos por ahí, recibí un aporte para hacer un posgrado en el seminario otra vez en Uruguay, y fui ya con 3 hijos. Fuimos ya... ¿Los 3 hijos dónde nacieron? ¿En Itacurubí? Nacieron todos en Itacurubí. Bueno, hay uno más que también nació ahí en Itacurubí. Todos ahí en 81 han nacido. Pero ahí fui a Uruguay con la idea de sí que estudiar algunas asignaturas del seminario, pero tenía ya un compañero de estudio que era ya de nuestra iglesia. Y que él tenía que enseñarme guaraní allá en Uruguay. Y ahí, con el Nuevo Testamento, con libros, procuré de meter lo máximo posible. Sé que me faltaba mucho, pero más tarde llegué a predicar algunos mensajes en guaraní. Pero me di cuenta que era demasiado débil. Hice demasiada macana que fácilmente una pronunciación va ahí. Ya quedaba para reírse. Dije algo malo cuando quería decir algo bueno. Así. ¿Y tu trabajo en kilómetro 81, en qué consistió? ¿Cuántas iglesias fundaste en aquel tiempo? Bueno, ahí es decir, de Itacurubí pasamos primero a Villa Ayes. En el año 69 fuimos trasladados a Villa Ayes, en donde nos quedamos hasta fin del año 74. Ahí ya había una iglesia, había una escuela primaria ahí. Me tocó a mí, a mi esposa, aprender a enseñar en la escuela, que tampoco no era así nomás, porque nunca nos habíamos recibido en eso. Después pasé un año a servir en la iglesia en el Chaco, mi iglesia enviadora.
serví en esa iglesia mientras que los pastores fueron a un tiempo de estudio también por Estados Unidos. Y después fuimos a 81 a trabajar por 5 años por ahí. Así que ahí nos dedicamos, ahí en ese hospital en forma especial. Actuaba como capellán los enfermos, es decir, en aquel tiempo tuvimos muchos internados y muchos que necesitaban diariamente alguna visitación. Y en ese tiempo también se abrieron trabajos en Potrero Angelito. Bueno, eso ya era de antes, una localidad llamada Boquerón. Pero más en ese tiempo nos dedicamos a Eusebio Ayala, ahí en Barrero Grande. Ya los los hijos mayores estudiaban ahí en la secundaria y ahí nos metimos a trabajar con bastante fuerzas contrarias, ¿no? Ahí me mandaron una vez los soldados para prohibirme. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo fue aquello? No, es que estuvimos en campaña, o nos estuvimos preparando una campaña evangelística con películas en un estadio ahí. Bueno, era más bien en una cancha. Y mi compañero y yo, como de costumbre, con nuestros altavoces, pero recorriendo en las calles, habíamos dado información a la policía de que esto íbamos a hacer. Pero no habíamos ido a la municipalidad para compartirlo ahí. Y mientras que estamos ahí en la calle, de repente los soldados detrás nuestro. ¿Así? Y bueno, ¿qué pasa? Y no, el intendente municipal llama y hay que ir ahí, hay que presentarse. Y bueno, que yo tenía que irme, mi compañero siguió su trabajo y yo me fui a hablar con el intendente. Y bueno, nosotros en nuestro trabajo, como éramos ya de aquellos que habíamos trabajado bastante en eso, nunca fuimos a la municipalidad a pedir permiso, fuimos a la policía, eso sí. Pero aquí en Barrero Grande, ahí el intendente municipal también quería tener la voz. Y gracias a Dios que no nos prohibió de que hagamos esto, pero había mucha tensión en ese sentido, ¿no? Hicieron sin problema. Hicimos sin problema, pero no con mucha gente. En esos lugares, pastor, de Potrero Angelito, Boquerón, después Eusebio Ayala, se fundaron iglesias. Sí. Quiero que comparta con nosotros cómo tenía que llegar ahí, con su motito, con bicicleta, con todos esos elementos que después de la pausa el pastor Ernesto Vins va a seguir compartiendo con nosotros en esta primera entrega que estamos haciendo en Honoris Causa. Seguimos aquí en Honoris Causa compartiendo con ustedes esta programación y conociendo el testimonio del servicio misionero del pastor Ernesto Vins. Potrero Angelito, Boquerón, Eusebio Ayala. ¿Cómo se movilizaba? Porque el kilómetro 81 está un poco distante de todos esos lugares, pastor. Bueno, cuando yo estaba haciendo mi año de práctica, esto fue en el año 60, ahí nos movíamos con cachapé. Cachapé con caballos. Ajá. Ahí fuimos a diferentes localidades vecinas para compartir alguna actividad.
Más tarde la motocicleta fue el vehículo que más usé. Sé que hay fotos en donde estoy con mi familia, estuvimos entre 4, a veces entre 5 sobre la moto, moviéndonos. Luego más tarde ya llegamos a tener a través de alguna ayuda especial un vehículo, un Volkswagen con el cual pudimos movernos. Pero siempre era un punto muy difícil de acercarnos a eso. Gracias a Dios que en kilómetro 81 había muy buena disposición para aportar, para ayudar cuando había necesidad de vehículo. Yo sé que el doctor Smith no tenía problemas en cuanto a esto, ¿no? Ahí había apoyo. ¿Qué recuerdos le trae de su trabajo pionero allí en kilómetro 81? ¿Alguna anécdota que quisiera recordar y compartir con la teleaudiencia? Bueno, anécdotas habría... Por lo menos yo sé que una de ellas, que sus hijos prácticamente tenían que escuchar hasta 3 o 4 veces el sermón, Sí. Porque tenía que acompañarlo en todos esos lugares. Sí, por lo menos 3 veces. No, el tema era, primero, el grupo que estaba ahí por el hospital. Esto siempre tenía que ver con un grupo bastante mixto. Ahí tenías los pacientes muchas veces con sus piernas todo en yeso, manos y esto difícil. Ahí estaba el grupo de los obreros voluntarios que no entendían castellano, menos guaraní todavía. Estaba el grupo de enfermeras que sí que más o menos estaban con el castellano, doctores, un desnivel, vamos a decir, de estudio, que fue bastante difícil de equilibrar ahí, de tener un mensaje para todos, pero bueno, el grupo obrero realmente compartió muy bien mi sacrificio en cuanto a esto y entendían de que número 1 eran los pacientes, que ellos entendieron el mensaje. Si ellos ya lo tenían muy repetido, bueno, lo tenían. Pero después del primer culto había por el domingo de mañana otro culto, sea en Potrero Angelito o Boquerón. Después por la tarde algún programa especial, por la noche Eusebio Ayala, eso fue claro. Pero ya por la tarde le dejé muchas veces a los muchachos con la pelota, ¿no? Pero sí que tenían que estar con esto. Sé que fue un tiempo muy lindo, los muchachos mucho con la pelota, actividades juveniles que tenían ellos. Sé que la vida era más sencilla, tuvimos nuestras vacas, Arnoldo y Carlos tenían que saber ordeñar las vacas, tenían que saber lo que es esto, pero a cambio de esto había suficiente leche. no había problema en eso. Sí. Y por eso que salieron tan altos también, ¿verdad? Consumieron bastante leche. Muy bien, estamos conociendo en esta primera entrega la experiencia, el llamado, el desarrollo de su ministerio allí en Eusebio Ayala, en Itacurubí, la Cordillera, también la Fundación de Iglesias. Pastor, el relacionamiento, para ir terminando esta primera entrega, porque vamos a hacer 2, el relacionamiento que mantuvo con la Iglesia Enviadora, ¿siempre les acompañó, siempre estuvo un poco sustentándolos y acompañándolos también en oración? Sí, de eso puedo decir que mi Iglesia Enviadora ha actuado con mucha madurez y con mucho esfuerzo. Yo sé que no había Navidad en que no nos enviaron algún libro, algún obsequio especial. Y sé que otros misioneros que estaban con esto a veces decían, pero nuestra iglesia no envía nada. Mi iglesia estaba bien con eso. Desde luego en los primeros tiempos trabajábamos más bien bajo
una organización misionera que se compuso de muchas iglesias. Ahí estaban las iglesias hermanos menonitas, todos los de Loma Plata, toda esta zona estaba con eso. Pero lo más fundamental era de que mi iglesia, a la cual yo pertenecía, mi esposa también, mis hijos más tarde, ella mantuvo firmeza y hasta hoy lo tenemos. Qué bueno, hasta qué bueno. hoy lo tenemos. Esto es lo que estamos compartiendo en la próxima entrega, que será la próxima semana. Vamos a estar conociendo acerca de este material escrito justamente por el pastor Ernesto Vins, otro material que está a punto de salir, a punto de ser publicado prácticamente, la historia de su padre. Todo esto vamos a estar hablando en una próxima entrega. Hasta aquí vamos a conocer la primera etapa, la primera parte de la vida del pastor Ernesto Vins. Nos despedimos, mis amigos. Dios les bendiga. Nos encontramos próximamente. Tu perfección.